sorprendí al exmarido de mi esposa infiel dándole un anillo de bodas en una cena romántica, así que me acerqué a su mesa y dije, sorpresa, lo descubrí todo y los encontré aquí, ahora voy a revelarles a todos quiénes son realmente, y en ese momento, el tiempo pareció congelarse, sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma, y el ex, con una expresión de cinismo casi ensayada, se limitó a sonreír. Aquella escena, que en cualquier otro contexto parecería absurda o incluso ridícula, fue el punto de quiebre de mi existencia. Porque allí, frente a mi esposa infiel, que durante meses me había mirado a los ojos diciendo que me amaba, que fingía tocarme la cara con ternura antes de dormir, que cocinaba mis platos favoritos los domingos, allí estaba ella, festejando en un restaurante de lujo con el hombre que un día la dejó por otra persona. El mismo hombre que ahora, aparentemente, estaba de nuevo en el escenario de su vida, con un anillo y todo. Pero lo que no sabían, lo que absolutamente nadie sospechaba esa noche, era que cada paso de esa actuación había sido planeado, por mí. En los días previos a esa noche, cada detalle de mi vida se había convertido en un escenario de dudas. Sus besos empezaron a cambiar. Las pequeñas ausencias empezaron a parecer agujeros sin fondo. Un nuevo perfume en la ropa. Una conversación ahogada que terminó cuando me vieron entrar a la habitación. Y lo peor, el silencio. Ese silencio enigmático y traicionero que solo existe entre dos personas que ya no comparten la verdad. Fue este silencio el que me llevó a investigar. No por desconfianza. Pero por desesperación. No estaba listo para perder. No podía soportar que me traicionaran. Yo, que me había reconstruido emocionalmente para amar después de años de una vida solitaria, yo, que le entregué mi pasado y todos mis planes para el futuro. Yo, que nunca imaginé que, al final, ella elegiría exactamente a ese hombre. No fue difícil descubrir el patrón. Una cena siempre programada a la misma hora, salidas cuidadosas pero no lo suficientemente discretas para un buen observador, y un detalle casi cínico, llevaba el mismo lápiz labial que usó en nuestras primeras citas cuando supo que lo iba a ver. Y eso dolía más que cualquier traición carnal. Ella no solo lo vio, lo deseaba, con el mismo ardor con el que una vez dijo que me amaba. Cada nueva pista me quitaba un poco de piel. Pero era necesario continuar. Porque algo dentro de mí gritó que no bastaba con descubrirlo. Necesitaba exponer. Necesitaba romper esa dulce fachada que ella ponía frente a nuestros amigos, nuestra familia e incluso a mí. Necesitaba revelarle al mundo el tipo de mujer que ella realmente era. Fue entonces cuando surgió la idea. Descubrí dónde sería la próxima cena. Reservé una mesa al lado. Elegí un atuendo que ella elogió para nuestro aniversario de bodas, solo para ver la expresión derretirse en su rostro. Y más que eso, me preparé para el espectáculo. Llegué temprano, me senté en la mesa de la esquina, pedí un vino caro y miré, como alguien que ve su propia vida desmoronarse en cámara lenta. Se saludaron como adolescentes, sonrieron como cómplices de una mentira bien construida. Cuando él sacó la caja del bolsillo y ella, casi llorando, se llevó las manos a la boca, lo supe, ese era el momento. Me levanté. Caminé hacia su mesa como alguien que entra en una guerra emocional. Sentí mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos, mis manos sudaban, pero sabía que no había vuelta atrás. Sorpresa. Fue todo lo que pude decir al principio, y cuando ambos me miraron con la expresión confusa de quien está atrapado en su propio juego, continué con la voz ahogada por la ira que había estado acumulando durante meses. Descubrí todo. Los atrapé aquí. Ahora voy a revelarles a todos quiénes son realmente. Su reacción fue un vívido retrato de culpa. Ojos llorosos, boca entreabierta, incapaz de pronunciar una sola palabra. Él, con una sonrisa disfrazada de burla, simplemente dijo, «Cálmate, hombre, no entiendes», y fue entonces cuando supe que no tenía idea de con quién estaba tratando. Porque, al contrario de lo que ambos pensaban, aquella cena no fue un reencuentro romántico cualquiera. Fue una trampa. Ese anillo que me entregó como si fuera un símbolo de redención no era más que una pieza del tablero que yo mismo había montado. En los días anteriores me había puesto en contacto con él. Haciéndose pasar por otra persona, acercándose como si estuviera interesado en los negocios. Me gané tu confianza. Descubrí tus debilidades. Tus razones.
tu desesperación por empezar de nuevo. Y fui yo quien lo condujo hasta ella. Yo fui quien animó cada mensaje, cada encuentro. Todo planificado al milímetro. No había regresado por amor. Regresó porque necesitaba algo que ella tenía y que creía que aún podía manejar. No sabía que estaba siendo manipulado por mí. Cada paso de ese hombre, cada palabra dicha, cada flor entregada, fueron ensayados para hacerla morder el anzuelo. Y ella mordió. De buena gana. Ella se entregó. Él no. Pero la idea de ser deseada por alguien que ya la había descartado en el pasado. Su ego hablaba más fuerte que cualquier sentimiento que afirmara tener por mí. Y cuando accedió a encontrarse con él en ese restaurante, cuando sonrió al ver que le ofrecían ese anillo, selló su propio destino. Pero la parte más cruel aún estaba por llegar. Porque lo que ella no sabía, y él tampoco, es que en ese restaurante no solo había clientes, sino testigos. Testigos que fueron advertidos. Quien sabía exactamente lo que iban a presenciar. Amigos, familiares, compañeros de trabajo. Gente que hasta entonces la había visto como un ejemplo de esposa, de mujer equilibrada, de profesional impecable. Y allí, en ese restaurante lleno de gente, con las luces bajas y el sonido ambiental sonando demasiado romántico para la ocasión, me propuse revelar quién era ella. Quiénes eran ambos en realidad. La vergüenza en su rostro era casi tan fuerte como el placer de verla romper su pose frente a todos. Las lágrimas que cayeron no fueron de arrepentimiento. Estaban desesperados. Porque comprendió, demasiado tarde, que la habían metido en su propio juego. Y perdido. Su expresión de incredulidad, cuando se dio cuenta de que todo esto era un acto creado por mí, me confirmó que había ganado. Pero lo que vino después, lo que vino después fue aún más impactante. Porque el verdadero golpe, aún estaba por llegar. Todo esto fue solo la primera capa del plan. Y lo que nadie esa noche pudo imaginar fue lo que realmente le preparé. La verdadera razón detrás de mi exposición. El secreto más doloroso que alguna vez pensaría vendría de mí. Y cuando se revele, nada, absolutamente nada en su vida volverá a ser igual que antes. Su exmarido tampoco. Ni siquiera amigos. Ni la carrera. Ni siquiera el nombre que construyó. Porque cuando traicionas a quien más te amaba, el mundo puede volverse silenciosamente contra ti. Y ahora, la pregunta que no ha salido de la cabeza de nadie desde aquella noche, ¿cuál fue el verdadero motivo que me llevó a montar todo esto? ¿Qué sabía realmente? ¿Y qué guardé para el final, como último y más cruel capítulo de esta historia de amor y traición? Todo será revelado. Pero no ahora. Bienvenido al canal. Aquí nosotros no apoyamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficticio, pero basado en emociones reales que muestran cómo la traición puede destruir vidas, hogares y futuros. Nuestro objetivo es uno, muestra el dolor que causan las mentiras y el precio que conlleva. Prepare C. Estás a punto de escuchar una historia impactante, intenso e inolvidable. Buena historia. Se conocieron en una tarde nublada de otoño, de esas en las que el aire parece suspendido y el mundo se mueve más lento. Fue en un café de la esquina, en una calle cualquiera del centro, donde el destino, o el azar, decidió entrelazar dos vidas que parecían demasiado completas para buscar algo nuevo. Su nombre era Daniel y su nombre era Elena. Él, un arquitecto metódico, acostumbrado a los cálculos exactos y a las líneas rectas, vivía una vida cotidiana predecible pero cómoda. Ella, una abogada civil, era pura intensidad, llena de impulsos y certezas que cambiaban de repente, como las estaciones. Daniel tenía 38 años, Elena 35. Ambos habían vivido relaciones anteriores, decepciones que dejaron marcas leves pero persistentes, como pequeñas grietas bajo la pintura fresca de una pared recién pintada. Cuando se conocieron, ninguna de estas heridas parecía relevante. Creían que ambos estaban preparados. Al principio, la relación transcurrió con la elegancia y distracción propias del amor adulto. Se admiraban profundamente. A Daniel le encantó la forma en que Elena podía posicionarse con firmeza ante cualquier situación, sin miedo a parecer dura o dura. Ella, en cambio, vio en él un tipo de seguridad que nunca había conocido, un hombre que escuchaba, que reflexionaba,
que hablaba poco, pero con precisión quirúrgica. Las conversaciones fluían como si hubieran sido escritas antes de ser habladas. Al cabo de unos meses, la relación se volvió inevitable. Juntos compraron un loft en una zona tranquila y con encanto de la ciudad. Lo decoraron todo con sus manos, mezclando el minimalismo sofisticado de Daniel con las elecciones audaces y sentimentales de Elena. Era el hogar que ambos siempre quisieron, sin poder nunca definir exactamente cómo sería. Los domingos eran sus días favoritos. Solían caminar hacia el mercado, de la mano, eligiendo frutas, verduras y especias. Luego volvían a casa y cocinaban mientras escuchaban jazz o bossa nova, mientras el olor a buena comida se apoderaba de todo. Ella se reía de las cosas que él decía sin querer ser graciosas, él sonreía cuando la veía bailando en la cocina con una copa de vino en la mano. Se sentían como dos piezas de un complejo rompecabezas que finalmente se habían unido. Daniel, en su más pura esencia, creía haber encontrado en Elena no solo una compañera, sino un punto de equilibrio. Ya no pensaba en la vida sin ella. Hice planes, soñé con niños, viajes, envejecer con ella. Cada detalle de la rutina que construyeron juntos fue cuidadosamente elaborado para durar. Elena, a su vez, se sintió más viva con él que nunca antes. Daniel no era el tipo de hombre que rebosaba emociones, pero la hacía sentir segura, valorada y vista. Por primera vez tuvo la sensación de que no necesitaba luchar por el espacio, que su presencia era plenamente aceptada. Eso la tranquilizó. Y, sin embargo, había momentos en los que parecía luchar con algo en su interior, una sutil inquietud que aparecía en sus ojos cuando él no estaba mirando. En las fiestas, Elena siempre parecía demasiado presente, hablando con todos, riendo a carcajadas, bailando como si la música la llevara a un lugar donde Daniel no pudiera alcanzarla. Pero eso nunca fue un problema real, al menos no para él. Daniel entendió, o creyó entender, que esta era simplemente su forma de afrontar la vida. Y, en cierto modo, eso lo admiraba. Después de todo, ella lo hizo salir de su zona de confort, lo empujó fuera de sus límites y a él le gustaba la sensación de ser desafiado. Ambos mantuvieron sus carreras en ascenso. Daniel, con su estudio de arquitectura, había empezado a recibir grandes proyectos tras años de dedicación casi obsesiva. Elena estaba en un respetado bufete de abogados, donde se había hecho un nombre por su elocuencia y capacidad de argumentación. Tenían agendas ocupadas, pero se proponían verse todos los días, aunque fuera solo por unos minutos. Había un compromiso mutuo, un compromiso que iba más allá de las palabras. Amigos cercanos a menudo comentaban que los dos parecían hechos el uno para el otro, y cuando ellos mismos escuchaban esto, intercambiaban miradas silenciosas que lo decían todo sin necesidad de decir nada. Cuando Daniel decidió pedirle matrimonio a ella, nadie se sorprendió. La propuesta la hizo en una cena íntima en su casa, en una noche fría. Daniel preparó su plato favorito, decoró la habitación con velas y puso música suave de fondo. Al ver el anillo, Elena lloró. Un llanto real y emotivo. Ella dijo que sí casi en un susurro, y esa noche se durmieron abrazados, como si fueran uno solo. El compromiso trajo nueva energía a la relación. Empezaron a pensar en la ceremonia, el destino de la luna de miel, las invitaciones, los detalles. Pero no solo eso, empezaron a repensar hábitos, ajustar pequeñas incompatibilidades, planificar una vida que iba más allá de la euforia de sus primeros años juntos. Compraron un coche nuevo, abrieron una cuenta de ahorros conjunta y hablaron más a menudo sobre los niños. A pesar de todos los compromisos, hubo un esfuerzo constante por mantener vivo el romance. Cartas dejadas en lugares inesperados, notas en el espejo, flores sin fecha fijada. A Elena le encantaba sorprender a Daniel con mensajes cortos durante el día, y él siempre respondía con una imagen del trabajo o una frase que la hiciera sonreír. La relación, al menos desde fuera, fue sólida, ejemplar. Había respeto, compañerismo y, aparentemente, amor. Daniel nunca imaginó que algo pudiera sacudir lo que habían construido. No por confianza ciega, sino porque todo parecía increíblemente real. Su familia lo adoraba. Los padres de Elena veían en Daniel el yerno ideal, educado, trabajador, tranquilo. Los padres de Daniel, aunque más discretos, demostraron un cariño genuino hacia Elena, que siempre se mostró amable, servicial y animada.
Las cenas familiares eran constantes, llenas de risas y ligeras discusiones sobre política, cine, literatura. Las fiestas se celebraron con entusiasmo y en ninguna de estas ocasiones hubo indicios de que algo estuviera fuera de lugar. Incluso los pequeños conflictos, como el hecho de que Daniel era extremadamente organizado y Elena algo impulsiva y caótica, se consideraban parte del encanto de la pareja. Se equilibraban, todos decían eso. Sin embargo, había días en los que Daniel sentía que algo se le escapaba entre los dedos, como si la realidad que vivían estuviera siempre al borde de un abismo silencioso. Había matices, detalles casi imperceptibles, una mirada que tardaba en volver a él durante una conversación, un roce más frío, una respuesta apresurada. Elena a veces parecía distante, aunque nunca ausente. Era como si estuviera físicamente allí, pero sus pensamientos flotaban en otra parte. Daniel no habló de eso, prefirió guardárselo para sí mismo. Tenía miedo de parecer insegura, celosa, pequeña. No quería dar lugar a la paranoia en una relación que, hasta entonces, parecía tan bien construida. A pesar de esto, siguió creyendo. Después de todo, todas las relaciones pasan por fases. La rutina, el trabajo, las presiones de la vida adulta, todo esto podría ser la razón. Elena, por su parte, mantuvo la misma intensidad de siempre, por partes. Había días en los que era puro cariño, pura atención. En otros, fue silencio y prisa. Pero nunca faltarle el respeto. Nunca declaró frialdad. El amor, aparentemente, todavía estaba ahí. Y eso fue lo que Daniel decidió creer. Después de todo, una historia como la de ellos no se construye por casualidad. Nada de eso podría ser ilusorio. Después de todo, no. Pero la verdad, como siempre, no suele pedir permiso. Primero se cuela por las grietas, se asienta en los silencios y solo entonces explota. Y aunque, hasta ese momento, todo parecía como se esperaba, algo acechaba. Algo que crecía lentamente, que respiraba profundamente en la oscuridad, esperando el momento adecuado para revelarse. Porque toda relación conlleva, además de amor y dedicación, sus propios abismos. Y cuando ignoras el sonido que sale de ellos durante demasiado tiempo, es solo cuestión de tiempo antes de que se lo trague todo. Lo que Daniel aún no sabía era que su mundo, el que creía haber moldeado con cuidado y dedicación, estaba a punto de desmoronarse de una manera que nunca hubiera imaginado. Y cuando eso sucediera, no solo dejaría de reconocer a Elena, sino también a sí mismo. Porque hay traiciones que no solo matan el amor, matan la identidad, la confianza, la fe en los demás y en uno mismo. Y algunas verdades, cuando emergen, tienen el poder de prender fuego a todo lo que alguna vez se consideró sólido. Absolutamente todo. Daniel venía dedicándose al proyecto más importante del año, algo que consumía sus horas y lo hacía regresar a casa con la vista cansada y los hombros tensos. Elena lo entendió, al menos eso dijo, y cada vez que él llegaba lo saludaba con leves sonrisas, besos rápidos y comidas preparadas. La rutina, aunque agitada, parecía alineada. Todavía compartían el desayuno uno al lado del otro, comentando el tiempo, los compromisos del día, las pequeñas trivialidades que mantienen conectadas a las parejas. Pero poco a poco se fue imponiendo una atmósfera diferente entre ellos. No fue ausencia ni frialdad descarada. Fue un cambio sutil, como un perfume familiar que poco a poco se vuelve empalagoso sin explicación. Daniel empezó a notar que Elena sonreía más por teléfono que con él. Que ella salía con amigos que él nunca había conocido. Que mensajes llegaron a altas horas de la noche, seguidos de una risa ahogada y una mirada perdida a la pantalla del celular. Cuando él le preguntó qué era, ella respondió con naturalidad, memes, grupos de trabajo, chismes banales. Y durante un tiempo lo creyó. En la empresa los días pasaban lentamente. Daniel ya no tenía el mismo enfoque que antes. Su mente volaba, ocupada por pensamientos que no parecían querer asentarse. Intentó ignorarlo, concentrarse en los proyectos, pero algo en su interior le advirtió que había un ruido escondido detrás de esa rutina aparentemente estable. En casa, Elena mostró más atención, más cariño, más ilusión. Ella lo sedujo con la misma intensidad que al inicio de su relación y eso lo dejó en paz durante unos días. Comenzó a convencerse de que su inquietud era solo el resultado del cansancio, del agotamiento provocado por el exceso de trabajo.
Pero incluso con el cariño de Elena redoblado, notó que su mirada, en ocasiones, estaba en otra parte. Un lugar al que no podía llegar. Una noche, cuando llegó temprano a casa desde la oficina, encontró la habitación iluminada solo por la suave luz de las lámparas. Elena estaba hermosa, vestida con lencería nueva y un vestido que nunca antes había visto. Dijo que le faltaban momentos solo de ellos, que quería reavivar la pasión, recordar el comienzo. Ella cocinó su plato favorito, abrió un vino que guardaban para ocasiones especiales y lo condujo hasta la habitación con el mismo atrevimiento que recordaba de los primeros meses. Todo fue demasiado perfecto. Tan perfecto que, al día siguiente, la duda volvió con más fuerza. Daniel no podía explicarlo, pero tenía la extraña sensación de estar arrullado por una mentira bien dicha. Fue entonces cuando empezó a observar. No de forma invasiva, sino silenciosa. Empezó a fijarse en los horarios, los olores, los detalles. Se dio cuenta de que Elena había empezado a llegar a casa más tarde los miércoles, siempre con diferentes excusas. Una hora feliz aquí, una reunión allá. La ropa era más atrevida, el perfume más llamativo. Dormía más temprano, pero usaba su celular hasta tarde, con la pantalla mirando hacia el lado opuesto de la cama. Daniel intentó hablar, pero las respuestas siempre iban acompañadas de una sonrisa y una frase desarmante: «Cariño, ¿por qué estos celos tontos ahora?» Y él cedió. Porque todavía la amaba. Porque todavía quería creer. Pero el amor no es ciego. Él ve todo, simplemente elige lo que quiere ver. Hasta que ya no puedas ignorarlo. Fue un viernes, al llegar a casa, que Daniel vio algo que no pudo explicar de manera inocente. Un collar encima del tocador, una joya que nunca había regalado. Un regalo nuevo, sin etiquetas, que Elena no lució delante de él. Y eso le carcomía. Esa misma noche, mientras ella dormía, él esperó a que el sueño pesara sobre su cuerpo y, con cuidado, abrió su celular con su rostro. Sabía que estaba mal. Sabía que estaba cruzando una línea. Pero también sabía que necesitaba la verdad. Y llegó como una avalancha. Los mensajes no dejaron lugar a dudas. Fueron largos, intensos, algunos románticos, otros claramente íntimos. Había apodos, conversaciones programadas, recuerdos de reuniones recientes. Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Le temblaban las manos, le dolía el pecho, sentía la garganta como si estuviera tragando fragmentos de vidrio. Fue real. Todo estaba ahí, ante sus ojos. Las palabras que ella nunca le dijo. Los planos que no incluían su nombre. Las fotos enviadas, las palabras susurradas por mensaje de texto, los mensajes de «te extraño», enviados en momentos en que ella estaba a tu lado. Era como ver morir en silencio a tu propio amor, con una lupa que revelaba cada detalle de su agonía. En los días siguientes, Daniel fingió. Fingió que no sabía, que no había visto, que nada había cambiado. Estudió cada paso, cada reacción, como si estuviera preparando un proyecto emocional de destrucción. No se enfrentó a Elena. No gritó, no lloró, no acusó. Acabo de mirar. Parecía aún más relajada, más enamorada, de otra persona. Empezó a salir más temprano y a regresar más tarde. Inventé compromisos, creé espacios para reflexionar. Su corazón estaba apesadumbrado, pero necesitaba tiempo para entender qué hacer. No quería actuar impulsivamente. Quería saber hasta dónde llegaba, quién era el hombre detrás de los mensajes, cuál era el verdadero alcance de todo. Fue una de esas noches que decidió seguirla. Él dijo que tenía una reunión fuera de la ciudad y la dejó creyendo que pasaría la noche fuera. Pero él permaneció cerca, atento. Esperó. Y ella cayó en la trampa. Ella se fue poco después de cenar, demasiado arreglada para ese momento y con una sonrisa que no era para él. Daniel siguió el coche de Elena hasta un restaurante de ambiente sofisticado y discreto, situado en un barrio al que no solían ir. Estacionó lejos, entró por un costado y se sentó en la barra, con vista directa a la habitación. Y entonces lo vio. Ella estaba allí. Sentado a la mesa, frente a un hombre de barba corta y apariencia refinada, alguien que destilaba confianza. Los dos rieron,
brindaron, intercambiaron miradas íntimas. Ella le tocó el brazo como lo hizo con Daniel años atrás. La misma mano, la misma mirada, la misma manera de sonreír con los ojos entrecerrados. Pero por otro. Daniel permaneció inmóvil, con el cuerpo paralizado entre el impulso de confrontar y el deseo de comprender. Observó todo en silencio, hasta que el hombre sacó una pequeña caja de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Elena se llevó las manos a la boca, se le iluminaron los ojos y luego la abrió. Fue una alianza. El hombre se inclinó y dijo algo que Daniel no pudo oír. Pero el gesto fue suficiente. Este no fue solo un caso. Era algo más grande. Algo que ella aceptó. Ella dijo que sí. No con palabras, sino con el gesto de aceptar la joya, de dejarse colocar en el dedo. Con la sonrisa de quien se compromete con un nuevo comienzo. La mente de Daniel daba vueltas. Todo parecía una simulación distorsionada. Las promesas hechas, los planes hechos, los sueños compartidos, ahora se desmoronaron ante él. Y aún con el corazón roto, se levantó tranquilamente, cruzó la habitación con pasos firmes y se detuvo frente a su mesa. Se hizo el silencio por un segundo que pareció una eternidad. Elena levantó la vista y cuando lo vio allí, sintió que la sangre se le escapaba de la cara. La taza que sostenía temblaba en su mano. El otro hombre simplemente levantó las cejas sorprendido. Daniel los miró fijamente y luego, con una voz llena de dolor seco, dijo, sorpresa. Lo descubrí todo. Los atrapé aquí. Ahora les voy a revelar a todos quiénes son realmente. Ella no pudo decir nada. Ella permaneció en silencio, atrapada entre el shock y la vergüenza. El hombre la miró, luego miró a Daniel, como si tratara de entender lo que realmente estaba pasando. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que allí, en esa mesa, frente a la escena que creían controlar, estaban apenas al comienzo de algo mucho más grande. Porque la verdadera razón de Daniel para estar allí, el verdadero plan detrás de su presencia, aún no había sido revelado. Y cuando así sea, nada, absolutamente nada podrá borrar el daño que está a punto de ocurrir. La mano de Elena todavía se cernía sobre la copa de vino cuando Daniel arrojó las palabras como cuchillas afiladas en el denso silencio del restaurante. El impacto fue inmediato. El sonido ambiental se desvaneció detrás de una burbuja de tensión que crecía alrededor de los tres. No podía respirar correctamente, sus ojos muy abiertos delataban un miedo que intentaba ocultar con una postura erguida, pero su piel delataba la verdad, la sangre se había escurrido de su rostro, sus dedos temblaban y su boca buscaba palabras que simplemente no salían. El hombre frente a él, cuya confianza hasta entonces había sido inquebrantable, ahora fruncía el ceño con calculada confusión, pero había algo en su mirada, no era exactamente sorpresa. Era como si supiera que algún día sucedería. Como si ya estuviera preparado para este enfrentamiento. Daniel, en cambio, no gritó. No perdió el control. Su rostro era una máscara de contención. Pero sus ojos ardían con un dolor que solo aquellos que han sido traicionados entienden. El dolor de darse cuenta de que todo lo que había vivido estaba siendo utilizado como escenario de una obra cuyo guión nunca leyó. Elena fue la primera en intentar hablar, su voz se quebró al salir, como si algo le apretara la garganta de adentro hacia afuera. Dijo que podía explicarlo, que no era lo que parecía, que estaba confundida, que lo encontró por casualidad, que todo fue demasiado impulsivo. Pero las palabras se superponían, incoherentes, frágiles. Daniel se limitó a mirarla, en silencio. Hasta que, en voz baja y firme, soltó una frase que acabó con cualquier intento de control de la narrativa. ¿Lo conociste por casualidad, Elena? Incluso después de que organicé la cena, elegí el restaurante y organicé cada detalle de esta velada. Porque esta reunión fue mi regalo para ti. Ella parpadeó, tratando de entender, como si no hubiera oído correctamente. El hombre frente a él luego se echó ligeramente hacia atrás en su silla, presionando sus labios, evitando el contacto visual con ambos. Entonces Daniel se volvió hacia él, llamándolo por su nombre con precisión. Y tú, sabías exactamente lo que estabas haciendo. Pero creo que ahora ha llegado el momento de que revelemos el papel que cada uno tuvo en esta actuación. El silencio fue roto por el sonido de la pulsera de plata que Elena llevaba golpeando ligeramente contra el cristal,
como un péndulo nervioso. Ella pronunció su nombre, asombrada, mirando de su amante a su marido. Luego, Daniel se acercó un poco más a la mesa y colocó su teléfono celular sobre ella. Desde hace meses lo sé todo. Cada mensaje. Cada encuentro. Cada caricia que le ofreciste mientras estabas acostada en mi cama diciendo que me amabas. Pero no lo entiendes, Elena, no vine aquí a luchar por ti. No vine a suplicarte, ni a castigarte. Vine a liberarte de la mentira que te dijiste. Intentó levantarse, pero Daniel levantó la mano, no para detenerla, sino como pidiendo que no se interrumpiera el último acto de una obra de teatro. ¿Sabes qué es más irónico? Él fue quien se acercó a mí. Así es. Tu ex. Me contactó hace meses. Dijo que pensaba que eras diferente. Que sospechaba que todavía sentías algo por él. En ese momento, por supuesto, pensé que era una broma. Pero luego, entonces me di cuenta de que tal vez era exactamente lo que necesitaba. Una oportunidad de saberlo. Para ver hasta dónde llegarías. Y él estuvo de acuerdo. El amante ahora tenía los ojos bajos, claramente incómodo, como alguien que sabe que acaba de ser apoyado contra una pared. Elena lo miró como si se hubiera convertido en un hombre más frente a ella. Continuó Daniel, con la tranquilidad de quien no tiene nada que perder. Cada cita fue arreglada por mí. Cada mensaje, impulsado por mí. Cada dulce palabra que escuchaste, fue escrita por mí. No volviste con él. Caíste en la trampa que creé con él. El rostro de Elena se desfiguró en cuestión de segundos. La ira mezclada con la humillación se apoderó de su expresión. Intentó recuperar el control, pero ya no había más control. Estaba desnuda, expuesta, enfrentada a su propia codicia emocional. Entonces el hombre finalmente habló. Dijo que inicialmente aceptó por curiosidad, que no creía que ella cedería tan fácilmente, que no creía que ella fuera a engañar. Pero cuando ella cedió, él sintió algo diferente. No fue pasión. Fue una pena. Dijo que vio el mismo brillo en sus ojos que tenía hace años, cuando lo amaba, pero que ahora era solo un reflejo del vacío. Daniel permaneció en silencio mientras los dos se miraban. Elena ahora intentó aferrarse a cualquier pizca de dignidad. Dijo que todo fue un error, que tal vez fue culpa suya, pero que Daniel también estaba ausente, que el matrimonio era tibio, que ella se sentía invisible. Daniel no respondió. Simplemente tomó su teléfono celular de la mesa y abrió la galería. Le mostró imágenes. Impresiones de mensajes, audios grabados, fotografías de los dos en momentos íntimos. Su respiración se volvió pesada. Ella susurró que él la estaba mirando. Daniel asintió. Dije que sí. Dijo que en algún momento dejó de confiar en ella, pero que antes de irse necesitaba saber hasta dónde era capaz de llegar. Y ella llegó lejos. Demasiado lejos. Elena intentó justificarse llorando, diciendo que se sentía sola, que era humana, que tenía debilidades. Pero Daniel se limitó a mirarla, como si intentara memorizar ese momento. No por venganza. Pero nunca olvidar dónde terminó todo. El restaurante ya los observaba con ojos hambrientos. Algunos fingieron no prestar atención, otros se quedaron mirándolo abiertamente. Pero nadie dijo nada. Luego, Daniel colocó un sobre la mesa. En él, los papeles del divorcio. Ella se atragantó con un sollozo reprimido. Dijo que no quería eso, que se pudieran recuperar, que todo se pudiera reconstruir. Pero ya estaba de pie. La miró a los ojos por última vez y habló con una serenidad tan fría que le heló la espalda. Destruiste algo que me tomó años construir. No fueron los besos, no fueron las mentiras. Fue la facilidad con la que me reemplazaste. Fue la comodidad con la que te acostaste en otra cama mientras yo todavía te llamaba a casa. Intentó agarrarlo del brazo, pero él se apartó y salió del restaurante sin mirar atrás. Afuera, la noche era absurdamente silenciosa. Mientras Daniel caminaba por la acera, sintió que se le quitaba un peso de encima. No fue alivio. Era el dolor lo que finalmente había tomado forma. El dolor que ahora tenía rostro, nombre, escena.
Pero había algo más por venir. Algo que aún no había sido revelado. Porque el secreto más devastador de todos, aún permanecía oculto. Y cuando salga a la luz, cambiará para siempre no solo la historia de Helena, sino también la de todos los que la rodean. Porque ni ella, ni su exmarido, ni quienes creían saber la verdad, estaban preparados para lo que realmente se escondía detrás de toda esa actuación. El juego aún no había terminado. Acababa de empezar. El camino hacia el auto fue realizado a pasos largos pero silenciosos, como si Daniel estuviera evitando despertar algo que aún dormía dentro de él. No hubo prisa, pero tampoco vacilación. La lluvia empezó a caer finamente, casi tímidamente, como si el cielo respetara el momento en que todo, en realidad, se desmoronaba. Abrió las puertas, subió y apoyó las manos en el volante unos segundos antes de arrancar el motor. Los ojos fijos en el parabrisas nublado, la respiración lenta, espesa, tratando de encontrar en el aire enrarecido un significado inmediato a lo que acababa de suceder. Pero no lo hubo. Y sabía que no vendría. Aún no. No esa noche. Mientras tanto, dentro del restaurante, Helena permanecía sentada, con la mirada perdida y la mente colapsada. El hombre que tenía delante se puso de pie, desconcertado. Intentó decir algo, pero se rindió. Pagó la cuenta, dejó una propina absurda y se fue como quien huye de un incendio. Ella se quedó. Solo. Mirar. Juzgado en silencio. Pero ni siquiera eso pareció afectarla. Estaba entumecido, mi mente intentaba perseguir los minutos anteriores, intentando armar el rompecabezas de la humillación. Le temblaban las manos y cuando intentó coger su bolso, se le cayó el vaso, que todavía estaba medio lleno. El sonido del cristal rompiéndose hizo que todos se dieran vuelta, pero nadie la ayudó. Se levantó orgullosa y temblorosa y salió a la lluvia, sin paraguas, con el vestido pegado al cuerpo y los ojos aún borrosos. Se detuvo afuera, miró a su alrededor como si no supiera a dónde ir y se sentó en el banco de la acera, dejando que el agua le corriera por el cabello y la cara, mezclándose con sus lágrimas. Por primera vez me sentí realmente sola. Esa misma noche, Daniel no regresó a casa. Condujo sin rumbo hasta detenerse en un sencillo hotel, un poco alejado. No estaba preparado para afrontar el vacío del apartamento, ni sus huellas esparcidas por todas las habitaciones. Pidió una habitación en el último piso, evitó el contacto visual con la recepcionista y pasó la llave magnética por la puerta con una frialdad que lo sorprendió. Una vez dentro, encendió las luces, se quitó los zapatos y se miró al espejo. No se reconoció a sí mismo. No fue solo la apariencia. Era algo más profundo. Como si hubiera sido remodelado, obligado a madurar una década en pocas horas. Se sentó en el sillón y finalmente sintió que su cuerpo cedía. El dolor no llegó en forma de gritos. Llegó en silencio. En el silencio de quienes entendieron que, a partir de ahora, todo sería diferente. Pero todavía había algo en juego, algo que necesitaba cerrar. Y para eso necesitaría volver. 2 días después, Helena lo llamó decenas de veces. Mensajes largos, llenos de culpas, justificaciones, promesas. No respondió a ninguna. Solo estaba esperando el momento adecuado. Ya se había presentado el divorcio, se habían entregado los documentos. Pero había algo que necesitaba ver con sus propios ojos, algo que no podía ser simplemente parte de su imaginación. Y por eso, esa tarde, regresó a aquel café de la esquina donde empezó todo. El mismo lugar donde, años atrás, Helena entró corriendo, dejó caer su bolso al suelo y él, por instinto, ayudó a recoger los objetos esparcidos. Fue allí donde sonrió por primera vez. Fue allí donde creyó que esta mujer cambiaría su vida. Ahora, sentado en el mismo rincón, con el mismo capuchino enfriándose frente a él, estaba esperando a alguien a quien no había visto en años. Llegó a tiempo. Alta, elegante, discreta. No miró a su alrededor. Entró y se dirigió directo a la mesa donde se encontraba. Al verlo, sus ojos no mostraron sorpresa. Solo una ligera tristeza, como lamentando que todo hubiera culminado en aquel reencuentro. Se sentó frente a él, se quitó los guantes y solo le dijo, «Pensé que me ibas a buscar». Daniel no respondió de inmediato.
Estudió cada rasgo, cada gesto, como si conociera a esa mujer por primera vez. Ella era la ex esposa del hombre con quien Elena había tenido la aventura. Pero más que eso, ella era el eslabón perdido, la última pieza de un rompecabezas que él todavía no entendía del todo. El silencio entre ellos fue interrumpido por una simple petición: dime lo que sabes. Respiró hondo, ajustó su postura y comenzó a hablar, sin rodeos, como si la verdad hubiera esperado demasiado para salir a la luz. Cuando empezó a acercarse a ti, no fue por casualidad. Sabía quién eras. Sabía con quién estabas casada. Y sabía que Elena todavía era vulnerable en su presencia. Ella nunca superó su historia. Lo que no sabes es que él me dijo que había cambiado, que quería reconstruir su vida. Yo quería creerlo. Pero poco a poco, me di cuenta de que algo andaba mal. Estaba obsesionado. No con ella. Sino contigo. Daniel frunció el ceño. ¿Para mí? Ella asintió. Sí. Te envidiaba. Tu carrera. Tu reputación. La estabilidad que construiste con ella. No quería a Elena. Quería destruir lo que tenías. Y cuando se dio cuenta de que podía hacerlo acercándose a ella, vio una oportunidad allí. Daniel guardó silencio, procesando la información. Eso cambió todo. No solo el contexto de la traición, sino la historia misma del dolor que sintió. Pero hay más, continuó. No sabes quién es realmente. El nombre que te dio no es el verdadero. Tiene otro pasado, otra historia, que ha sido borrada. Ya ha hecho esto antes. Con otras mujeres. Con otras familias. Daniel se quedó quieto, absorbiendo cada palabra. Lo descubrí por casualidad. Un amigo mío, que trabaja con registros financieros, reconoció su rostro por un informe antiguo. Involucra no solo adulterio, sino manipulación, fraude emocional, control psicológico. Asume identidades, se acerca, provoca caos, y desaparece. A Daniel se le heló la sangre. ¿Entonces él la usó? Ella asintió. Él vio en ella la fragilidad que necesitaba. El deseo no resuelto, la vanidad, la inseguridad. Y lo usó todo contra ti. Porque, al final, el objetivo nunca fue ella. Fuiste tú. Su ruina fue solo el camino. Daniel cerró los ojos. Una mezcla de ira, compasión y asco se apoderó de su cuerpo. Todo tenía sentido ahora. Cada gesto. Cada palabra. La facilidad con la que Elena se rindió no surgió solo de un viejo deseo, sino de una manipulación cuidadosamente construida. Un juego donde todos eran una pieza, menos él, que se había convertido en todo el tablero. Al salir del café, Daniel caminó lentamente. La lluvia volvía a caer, fina, persistente. El mundo giraba de la misma manera, pero él sentía que su eje interior había cambiado para siempre. Pasó por calles que alguna vez le parecieron familiares, pero que ahora le parecían extrañas. Todo lo que creía saber había sido desmantelado, pieza por pieza. Pero dentro de él algo nuevo empezó a surgir. No fue venganza. Fue claridad. Y con ello, un nuevo propósito. Porque ahora sabía que no solo lo habían traicionado. Había sido usado. Y no dejaría que eso quedara impune. Esa misma noche, Elena lo esperaba en casa. Él no había respondido a los mensajes, pero ella sabía que vendría. Necesitaba escuchar, intentar justificar, reconstruir algo a partir de los pedazos. Cuando él entró, ella estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados y el rostro demacrado. Se levantó lentamente, esperanzada. Pero antes de que pudiera hablar, Daniel la miró y le dijo con firmeza: él no te amaba. Te usó. Y tú me entregaste en sus manos. Ella permaneció estática. No entendí. ¿De qué estás hablando? Se acercó, sin violencia, pero con intensidad. Eras parte de un plan. Parte de un juego. Él no te quería. Quería llegar hasta mí. Y tú eras el medio. Se llevó las manos a la boca y dio un paso atrás. No, no es posible,
Daniel asintió. Sí, lo es. Y lo permitiste. Porque querías. Porque nunca se trató de amor. Se trató de ego. Sobre vanidad. Y ahora, todos perdimos. Cayó en el sofá, sus hombros temblaban por el llanto reprimido. Pero Daniel no se conmovió. Sabía que eso no era arrepentimiento. Fue una vergüenza. Fue el peso de la verdad colocado, por primera vez, sobre sus hombros. Se giró, caminó hacia la puerta y antes de irse, dijo, se ha ido. Y no voy a buscarlo. Porque ahora lo sé. Sé quién es él. Sé quién eres tú. Y finalmente, sé quién soy yo. Y en ese momento, Daniel no miró hacia atrás. No había nada más que ver. Solo el sonido de la puerta cerrándose y el conocimiento de que, aunque marcado para siempre, saldría de una pieza. Porque la verdad te hace libre. Incluso si duele. Incluso si destruye. Ella libera. La casa quedó sumida en un silencio espeso, como si hasta los muebles estuvieran avergonzados por lo sucedido. Las cortinas permanecían cerradas, las habitaciones aún exhalaban el olor del perfume de Elena, mezclado con el café frío olvidado en la cocina y los recuerdos suspendidos en el aire, como si todo allí se hubiera detenido en el momento exacto en que Daniel cruzó la puerta. Las plantas del balcón se marchitaron en silencio, los libros seguían apilados en la estantería, los cuadros aún mostraban sonrisas de un pasado que ahora parecía una actuación patética. Había regresado no para reconectarse, sino para tener un cierre. Estaba allí para recoger algo de ropa, conseguir documentos y dejar atrás todo lo que le recordaba lo que alguna vez creyó que era el amor. Aún así, era imposible no sentir el peso de cada paso dentro de aquel hogar. Porque, aunque sabía que todo había sido construido sobre cimientos frágiles, ver todo a punto de colapsar con tanta claridad hizo que algo dentro de él se estremeciera de dolor. Pero ahora había algo diferente. Ya no era el hombre traicionado, expuesto, lleno de ira. Se trataba de alguien que había superado el límite de lo soportable y estaba lidiando con lo que quedaba, la verdad y sus consecuencias. Mientras recogía sus cosas, Daniel notó un sobre la cama, con su letra escrita en la esquina superior izquierda. Era de Elena. Dudó. El deseo era ignorarlo, dejarlo ahí y no darle más oportunidad de manipular su dolor. Pero algo le obligó a abrirla. Dentro había una carta escrita a mano. Las palabras temblaban, pero estaban ahí, una a una, como quien escribe tratando de vomitar todo lo que no tuvo el valor de decir. Ella se disculpó, como se esperaba. Pero no fueron excusas para la traición. Eran excusas para no poder verse con los ojos con los que él la veía. Ella dijo que se sentía pequeña a su lado, incluso cuando él intentaba levantarla. Que se vio borrada detrás del brillo de su generosidad, la estabilidad, la calma que él le ofrecía. Ella dijo que amarlo también significaba enfrentar sus propios agujeros, porque él era demasiado completo y ella, inacabada. Habló de los momentos en los que quiso ser la mujer ideal para él, pero no pudo mantener la imagen. La carta no intentaba volver a estar juntos ni pedía perdón. Era solo una petición, que supiera que la traición no se trataba de falta de amor, sino de un exceso de vacío. Daniel cerró el sobre con un sentimiento ambiguo. Era imposible saber si sentir pena o alivio. Porque aunque entendía sus inseguridades, eso no justificaba nada. Y, sin embargo, lo entendió. Y eso dolió aún más. La semana siguiente, los trámites de divorcio transcurrieron sin problemas. Elena no discutió nada, no miró más. Firmó los papeles, mantuvo las distancias, pero pidió, a través de su abogado, que le permitieran quedarse con el apartamento. Daniel cedió sin resistencia. No porque no me importara, sino porque ya no podía soportar vivir rodeado de fantasmas. Recogió lo que quedaba, transfirió sus ahorros a una cuenta separada y luego decidió desaparecer por un tiempo. Eligió cualquier destino, alquiló una casa aislada y pasó semanas en silencio. Los días estuvieron llenos de paseos solitarios, lectura y el constante intento de reconstruirse. No hubo prisa. No había ningún plan. Solo estaba él, finalmente solo él mismo. Y por primera vez en meses, empezó a dormir con cierta paz.
Alejado de todo, redescubrió pequeñas partes de sí mismo que habían sido devoradas por la rutina y el dolor que se habían impuesto en los últimos años. Escribí sin intención de mostrárselo a nadie. Escribí sentimientos, ideas, recuerdos que quería conservar y otros que necesitaba expulsar. Y en medio de ese proceso acabó topándose con un café modesto, regentado por una mujer de ojos oscuros y sonrisa comedida, alguien que le trataba con amabilidad sin parecer interesada en nada más que servirle un buen café. Su nombre era Laura y su presencia era silenciosa pero reconfortante. No preguntó por el pasado, no invadió, simplemente estuvo allí, como un punto de paz en medio de la tormenta interna que aún atravesaba Daniel. Poco a poco empezaron a hablar más. Primero del café, luego de los libros, luego de las cicatrices que no hacía falta decirlas en voz alta para entenderlas. También contaba historias que prefería no revivir. Y en este pacto de no preguntar, los dos encontraron una forma de ligereza que no sabían que fuera posible. Daniel no se enamoró rápidamente. No buscó un sustituto para Elena ni intentó llenar el vacío con distracciones. Laura no fue una escapatoria. Era una cita. Y esto hizo que el sentimiento que allí nació creciera lentamente, con raíces firmes. Los días que pasaban juntos eran sencillos, cenas tranquilas, risas bajas, confidencias intercambiadas poco a poco. Con ella, Daniel no necesitaba ser fuerte todo el tiempo. Podía decir cuando sentía dolor, cuando todavía soñaba con escenas que ya no quería recordar. Y ella escuchó, sin intentar arreglarlo. Eso fue lo que lo convenció. El hecho de que Laura no quería curarlo, solo acompañarlo mientras sanaba. La sensación cambió, sutilmente, hasta que un día, mientras caminaban en silencio, ella le tocó la mano con las yemas de los dedos y él ni se inmutó. Sonrió. Y sintió algo que creía haber perdido para siempre, las ganas de seguir adelante. Mientras tanto, la vida de Elena adquirió contornos más nebulosos. El hombre que la involucró en el plan contra Daniel había desaparecido por completo. Bloqueó sus contactos, desapareció de las redes, desconectó el número de teléfono que usaba. Intentó encontrarlo nuevamente, confrontarlo, comprender si al menos parte de lo que vivió con él era cierto. Pero no obtuvo respuesta. Los amigos en común fingieron no saberlo, o en realidad no lo sabían. Sola en su apartamento, rodeada de recuerdos que ahora parecían condenadores, poco a poco fue consumida por la culpa. La soledad no era solo física, sino emocional. Ya no había máscaras que usar. Sin excusas. Sus padres, que alguna vez la habían considerado un ejemplo, ahora apenas podían mantener una conversación con ella sin que el aire se volviera pesado. Los amigos de antes han desaparecido. Algunos por criterio, otros por simplemente no saber cómo afrontar la incomodidad de tu presencia. Y en el silencio de aquella casa que un día había sido símbolo del futuro, ahora todo olía a fin. Elena se sumergió en un proceso casi obsesivo de autoanálisis. Buscó terapia. Intentó comprender las razones que ni siquiera ella sabía formular. Le escribió cartas a Daniel que nunca envió. Intentó escribir en un papel todas las palabras que deseaba haber dicho, pero ninguna le parecía suficiente. E incluso ante el arrepentimiento, lo supo, no había vuelta atrás. Y tal vez ese fuera el verdadero castigo. Sabiendo que no se podía hacer nada para reconstruir lo que destruyó con sus propias manos. En medio de una noche cualquiera, se despertó sudando, con el corazón acelerado y miró a su alrededor como si esperara encontrar a alguien allí. Pero todo lo que vio fue su propia imagen reflejada en el espejo del pasillo. Y allí, mirándose con los ojos hinchados y el rostro cansado, comprendió que aquella sería su nueva compañía. La culpa. Arrepentimiento. Y la conciencia de que era demasiado fácil cruzar la línea. Fue difícil regresar. Daniel, por otro lado, comenzó a reorganizar silenciosamente su vida. Cambió de dirección, vendió la parte del piso que le quedaba, abrió una pequeña consultoría y empezó a elegir los proyectos que quería abordar. Ya no quería ahogarme en el trabajo para olvidarme de la vida. Quería construir algo nuevo con conciencia, con presencia. Comenzó a viajar esporádicamente con Laura, descubriendo nuevos lugares y redescubriendo el placer de vivir sin necesidad de demostrar nada a nadie. Sus ojos todavía tenían sombras, pero ahora también había brillo.
Aprendió a vivir con la memoria sin permitir que ésta dominara sus días. De vez en cuando todavía encontraba noticias sobre Elena, pero nunca las buscaba. Si algo le llegó fue por casualidad. Y cada vez más, estos accidentes dejaron de importar. La disminución de la acción no vino acompañada de euforia o justicia vengativa. Llegó con la realidad. Con madurez. Con la dolorosa aceptación de que no todas las heridas cierran sin cicatrices. Pero algunas cicatrices, por feas que sean, son recordatorios de que sobreviviste. Y Daniel, ahora, era alguien que sobrevivía más a la ligera. Lo que le pasó a Elena seguía siendo suyo. Su historia, su error, el camino que eligió seguir. Y por mucho que había sido víctima de ese complot, ya no se veía a sí mismo como un hombre derrotado. Tenía algo que pocos podían lograr después de una caída, la paz. Y a veces la paz vale más que cualquier venganza. Pero en el fondo, estaba sucediendo una última cosa. Una pieza que aún faltaba poner en marcha para que finalmente todo pudiera cerrarse con el impacto necesario. Porque la vida, como ahora sabía Daniel, no dejaba cabos sueltos por mucho tiempo. Y el destino, efectivamente, preparaba el último giro. Fue en un día cualquiera, de esos que no prometen más que silencio y continuidad, que Daniel recibió un sobre inesperado, dejado debajo de la puerta de su nuevo hogar. El papel, amarillento en los bordes, no tenía remitente, solo su nombre escrito con letra precisa. Dudó unos segundos antes de abrirla. Ya había aprendido a respetar los silencios del destino y a desconfiar de los retornos repentinos. Cuando desdobló la carta, encontró una sola nota y una llave de metal no identificada en su interior. Las palabras fueron pocas, pero cargadas con un peso que afectó directamente a recuerdos mal enterrados. Tienes que verlo por ti mismo. La respuesta que no sabías que estabas buscando es donde comenzó todo. No había ninguna firma. Pero había intención. Y era imposible ignorarla. La llave lo llevó a una dirección antigua, una propiedad apartada que reconoció vagamente como de los días en que Elena todavía estaba en contacto con una tía lejana, alguien de quien rara vez hablaba. El lugar parecía abandonado, con la cerca oxidada y la maleza creciendo a su alrededor. Cuando abrió la puerta, olió a polvo y a madera vieja. El aire tenía la densidad de algo que no se había movido en años. Caminó con cuidado y sus pasos resonaron en el suelo crujiente. En la trastienda encontró una caja de cartón con la tapa cubierta con un pañuelo morado. En su interior había una serie de documentos antiguos, fotografías, cartas y, en la parte inferior, una memoria USB. Tomó todo y se fue de allí con el pecho apretado por una ansiedad que no sabía nombrar. De vuelta en la seguridad de su casa, con Laura fuera de viaje, Daniel conectó el dispositivo a su computadora y su corazón latía a un ritmo extraño. En el interior solo encontró un vídeo. Intitulado. Sin fecha. Jugar. En la pantalla apareció el rostro del hombre que se había convertido en el centro de todo, el exmarido de Elena, el manipulador, el artífice de la trampa. Era más joven, tal vez 10 años más joven. El vídeo parecía casero, grabado a toda prisa, en un ambiente poco iluminado. Habló directamente a la cámara, como si dejara un registro que nunca tuvo intención de mostrar, pero que, por alguna razón, terminó conservándose. Y entonces empezó a hablar. Contó su historia como quien confiesa más de lo que declara. Habló de cómo conoció a Elena, de la fascinación que ella sentía, del inicio de una relación que, según él, nunca tuvo una base sólida. Dijo que era intenso, pero vacío, lleno de sueños que cambiaban de forma según la conveniencia. Pero lo más impactante vino después. Afirmó que todo había sido premeditado desde el momento en que supo que ella se había vuelto a casar. Dijo que al verla feliz con otra persona, le despertó un deseo de venganza que ni siquiera sabía cómo llevar. No contra ella, sino contra la idea de que alguien, como Daniel, pudiera darle la vida que él no le dio. Su presencia en sus redes, su repentino regreso a su vida, su acercamiento, todo había sido parte de un plan cruel, meticuloso, enfermizo. Quería destruirla desde dentro, luego desaparecer y dejar que ella misma terminara el trabajo. Y eso es lo que hizo. Daniel detuvo el vídeo. Respiraba con dificultad. Jugado de nuevo. Y el hombre continuó,
como derramando el veneno que lo alimentaba. Dijo que sabía que Elena cedería porque todavía estaba atrapada en las versiones más frágiles de sí misma. Que todo lo que había que hacer era apretar los botones correctos, inseguridad, vanidad, nostalgia, y llegaría. Y llegó. Confesó que, mientras la recuperaba, también se acercaba a Daniel. Que había investigado su vida, comprendido sus movimientos, sus debilidades. No la quería de vuelta, dijo, quería verlo sangrar. El video terminó con una breve sonrisa y un largo silencio. Daniel se quedó allí, mirando la pantalla, hasta que se apagó. No había nada más. No hay pruebas legales, ningún delito claramente definido. Solo la pura verdad. La historia detrás de la historia. El origen de la estafa. Sentado en la sala de estar, con la lluvia golpeando las ventanas, sintió una calma como nunca antes. No fue paz, pero tampoco fue dolor. Fue como si finalmente hubiera encontrado la última pieza. Confirmación de que, efectivamente, todo estaba planeado. Lo cual no era una locura. No es una exageración. Fue real. La trama, la traición, el juego. La voz de Elena resonó en su memoria, diciendo que se sentía vacía, perdida. Y lo entendió, tal vez ella había sido a la vez víctima y cómplice. Y esa fue la parte más amarga. Sabiendo que su amor fue, en parte, utilizado como cebo. Y que ella, sin darse cuenta, lo entregó. Esa noche, Laura regresó de su viaje y encontró a Daniel en el balcón, con una taza de té en las manos y la mirada fija en el horizonte. Ella se acercó en silencio, se sentó a su lado y, después de unos minutos, le preguntó si quería hablar sobre lo que había allí. Él la miró con ternura melancólica y dijo, hoy enterré de una vez por todas una parte de mi historia. Y por primera vez creo que puedo respirar con claridad. Ella no respondió. Ella simplemente entrelazó sus dedos con los de él, en un gesto sencillo, pero lleno de significado. Y en ese toque comprendió que había lugar para un nuevo comienzo. Sin prisas. Sin presión. Solo la posibilidad de algo que nació con verdad. Semanas después, Elena pidió reunirse con él. La insistencia fue firme, pero respetuosa. Daniel dudó, pero aceptó. Se encontraron en un parque, bajo la sombra de los árboles. Estaba visiblemente demacrada, con los rasgos marcados por el tiempo y las consecuencias. No hubo más maquillaje, ni posturas ensayadas. Solo una mujer destrozada frente a un hombre al que una vez amó y hirió. Ella le agradeció por aceptar verla. Dijo que sabía que no lo merecía, pero que lo necesitaba. Necesitaba pedir perdón con mi voz, con mis ojos, con mi presencia. Daniel la escuchó. Sin interrupciones. Sin juicio. Cuando terminó, él simplemente dijo, no destruiste mi mundo, Elena. Me mostraste lo vulnerable que era ante la persona que amaba. Y eso me hizo más fuerte. Ella lloró. No por el perdón, sino por la dignidad con la que había superado todo. Y allí, al final de una conversación que ya no hacía falta, ambos se despidieron. Ni con un abrazo, ni con promesas. Pero con una mirada larga, que decía más que cualquier palabra. De camino a casa, Daniel condujo con las ventanillas abiertas. El viento te cortaba la cara, pero había placer en ello. La sensación de moverse con el tiempo mismo, con la propia historia reescrita en cicatrices honestas. Cuando llegó, encontró a Laura leyendo en la sala. Ella levantó la vista, sonrió levemente y él se acercó y la besó en la frente. No dije nada. Y no era necesario. Porque la vida finalmente estaba en paz con él. Y él, con ella. Pero algo en su interior decía que la historia aún tenía una última revelación. Un último gesto. No para causar dolor, sino para cerrar el ciclo con la justicia emocional que merecía. Y esa última pieza, estaba a punto de emerger. El tiempo, con su implacable lentitud, era lo único capaz de organizar el caos dejado atrás. Y como todo en la vida que pasa por una ruptura tan intensa, las piezas que alguna vez formaron un escenario sólido nunca regresan a los mismos lugares. Pero algunos encuentran un ajuste nuevo e inesperado, quizás más ligero, más sincero, más humano.
Daniel siguió adelante con su vida sin mirar atrás. No por amargura o desprecio, sino porque ya había comprendido que algunos capítulos no merecen ser releídos. En lugar de reflexionar, decidió caminar. Con la mirada puesta en el presente, con el corazón sin prisa por amar, pero también sin miedo a volver a hacerlo. Se había dicho la verdad, se habían reconocido las heridas y el dolor, aunque todavía dejaba huellas en su memoria, se había transformado en sabiduría. Continuó con su rutina discreta, inmerso en nuevos proyectos, recuperando el placer de trabajar solo con lo que realmente quería, sin presiones externas, sin cargar con el peso de demostrarle algo a alguien. Laura estuvo a su lado sin exigir promesas ni protagonismos. Era una presencia constante pero gentil. La complicidad entre ellos creció a base de intercambio honesto, de aceptación silenciosa, y esto los hizo cada día más fuertes. El amor que nació entre ambos no fue explosivo, sino maduro. Un amor que no necesitaba ser anunciado para sentirse. Y en este nuevo capítulo, Daniel finalmente pudo reconocer que era posible empezar de nuevo sin perder la esencia de lo que una vez fue, simplemente permitiéndose ser diferente. Elena, en cambio, tomó un camino mucho más accidentado. Las consecuencias de sus decisiones continuaron manifestándose de maneras inesperadas. El apartamento donde insistía en quedarse comenzó a desmoronarse poco a poco, no en las paredes, sino en los recuerdos que asfixiaban cada habitación. La ausencia de Daniel resonó con más fuerza de lo que jamás había gritado su presencia. Intentó rescatar amistades, reconstruir puentes que ella misma había quemado, pero fue recibida con miradas cruzadas, con desconfianza, con silencios incómodos. Comenzó a retirarse más, a salir menos, a evitar lugares que le recordaran los tiempos en que todo era más ligero. Intentó retomar su carrera con las mismas fuerzas que antes, pero el agotamiento emocional comprometió su desempeño. Los colegas notaron su vacilación, su falta de concentración, su tristeza mal disimulada. Algunos todavía intentaron ayudarla, otros simplemente se alejaron. En algún momento dejó su trabajo. Dijo que necesitaba tiempo, aire, para reencontrarse. Y ahí comenzó su verdadero castigo. No un castigo impuesto por alguien, sino uno que viene de dentro, que nadie puede aliviar. Enfrentó ataques de ansiedad, noches de insomnio, revisando cada momento, cada elección, tratando de encontrar en qué momento dejó de ser ella misma y se convirtió en una versión distorsionada de lo que le gustaría ser. Incluso con apoyo terapéutico, algunas heridas simplemente no sanan como se esperaba. Y la soledad, cuando se convierte en espejo, nos obliga a afrontar verdades que nadie quiere ver. Pasaron los años y, en una tarde cualquiera, ella lo vio de lejos. Daniel cruzaba la calle con Laura a su lado, sonriendo mientras llevaban bolsas de la compra. La forma en que la miró, la forma en que ella apoyó la cabeza en su hombro mientras esperaban que cambiara la luz, todo atravesó a Elena como una espada. No había nada más que ella pudiera hacer. Ella no se acercó más. No llamé. No intenté contactar. Se limitó a observar y, en silencio, comprendió que ese era el verdadero resultado. Daniel lo había seguido. Y ella, por mucho que intentara volver a ponerse de pie, llevaría para siempre el recuerdo de haber destruido lo que, tal vez, era lo único verdaderamente sólido que alguna vez tuvo. La imagen de él saliendo con otra mujer, ligero, tranquilo, fue la última vez que lo vio. Regresó sola a casa, con pasos lentos y ojos llorosos. Y allí, en el silencio del apartamento que ahora parecía más vacío que nunca, susurró para sí que esperaba, algún día, perdonarse a sí misma. Incluso si el mundo nunca lo hiciera. En cuanto al hombre que lo manipulaba todo, su paradero permaneció incierto durante mucho tiempo. Hasta que, en un reportaje de un periódico de investigación, Daniel reconoció el rostro entre los implicados en un escándalo de fraude empresarial en el extranjero. Usó otro nombre, otra identidad, pero la mirada era la misma. El artículo hablaba de cuentas falsas, relaciones falsas y destrucción de reputaciones. Un ciclo que se repitió. Finalmente había sido detenido durante una operación conjunta entre organismos de seguridad de distintos países. Estaba siendo acusado de múltiples delitos económicos, asociación delictiva, así como manipulación emocional con fines ocultos. El rostro en la pantalla, ahora envejecido y sin el encanto de antes, tenía la expresión de alguien que había perdido el control sobre el juego. A Daniel no le agradó oír esto.
No celebré. Simplemente apagó la televisión, cerró los ojos por unos segundos y exhaló lentamente. Era como si, por fin, hubieran cerrado una puerta desde fuera. Ya no lo tocó. No le hizo daño. Estaba cerrado. En el tercer aniversario del día en que abandonó su antigua casa sin mirar atrás, Daniel y Laura viajaron a un lugar junto al mar. Sencillo, sin lujos, pero con una vista que calmaba cualquier ruido interno. En la arena, recostados bajo el sonido de las olas, hablaban del tiempo, de planes, de todo y de nada al mismo tiempo. Laura mencionó gentilmente que tal vez ahora sería un buen momento para pensar en mudarnos juntos. Él no respondió de inmediato. Él tomó su mano, entrelazó sus dedos y simplemente dijo, creo que sí. No hubo ninguna promesa. Había un deseo. Y eso fue suficiente. Porque, al fin y al cabo, aprendieron que el amor no está en los grandes gestos, sino en la constancia de quien elige quedarse cada día. Al final cada uno tuvo el destino que escribió con sus propias decisiones. Elena siguió intentando recoger los pedazos de una versión de sí misma que ya no existía. El exmarido se enfrentó a las leyes que evadió durante tanto tiempo. Y le siguió Daniel, el que una vez fue traicionado, reconstruido, engañado y finalmente liberado. No con el mismo corazón de antes, sino con uno aún más fuerte. Porque sobrevivió al dolor más grande que cualquiera puede sentir, el abuso de confianza. Y, sin embargo, decidió no amargarse. Eligió el amor. Eligió la verdad. Eligió continuar con dignidad. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te conmovió más? Deja tu comentario abajo, es muy importante para nosotros. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias. Aquí, en cada episodio, encontrarás emociones reales, historias apasionantes y finales sorprendentes. Y nunca lo olvides, este canal no admite ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar cómo las decisiones equivocadas, basadas en mentiras, tienen profundas consecuencias en las vidas de todos los involucrados. Hasta la próxima historia.